fluidos. Vamos a resolver este problema de compuerta curva. Dice así nuestro problema. En un reservorio que contiene agua, se ha instalado una compuerta OABC. Por acá la tenemos. OABC. Esta compuerta roja que está acá. Los laterales tienen agua. Y tenemos un peso colgante acá. Vamos a ver. Dice una sección lineal BC. La parte inferior. Luego dice la compuerta. Bien, tenemos la parte curva que es OAB y la parte lineal que es BC. Bien, ok. Dice la compuerta que está articulada, la compuerta que está articulada en O, en la parte superior, acá es donde gira. Significa que en la parte C debe tener un tope. Bien. Tiene un ancho perpendicular a la pantalla de 2 metros, o sea, una profundidad de 2 metros. Esto es una vista plana, pero tridimensionalmente tendría 2 metros perpendicular a la pantalla. Desde la mitad de la sección BC cuelga un cable, el que tenemos acá, el cual se conecta a un bloque de concreto y nos dan el peso específico del concreto, con lo cual podemos encontrar su peso, ¿no? Solo necesitaríamos su volumen. Peso específico por volumen nos daría el peso. Calcular lo siguiente. A ver, nos piden tres cosas. Las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre la compuerta o ABC. Vamos a tener acá una fuerza horizontal y vamos a tener una fuerza vertical. Por simetría, ¿ok? Por simetría, tenemos una fuerza que empuja hacia abajo y una fuerza que empuja hacia arriba. El resultado de ambos sería la fuerza de empuje, que es en realidad lo que nosotros calcularíamos. Y acá tendríamos una fuerza hacia arriba, ¿no? Producto del agua que está en la parte inferior, empujaría la compuerta hacia arriba, la compuerta de la sección BC. Y tenemos el bloque que está alando hacia abajo, ¿no? Dice la tensión en la cuerda y el volumen necesario para que las reacciones en el punto C sean iguales a 0. Esto acá sería entonces un tope. Puede haber una reacción hacia abajo, ¿ok? Producida por el concreto, por la pared sobre la compuerta, pero en este caso me preguntan qué volumen debería tener el concreto para que acá la reacción sea 0. Si el volumen fuese mayor o tuviese un mayor peso, la compuerta se abriría. Si el volumen fuese menor y el peso no fuese suficiente, entonces acá existiría una reacción en C. Pero nos piden cuando la reacción acá específicamente es 0. ¿Ok? Exactamente en ese momento. Ajá. Entonces iniciamos. Lo que debemos hacer acá es encontrar las fuerzas horizontales y verticales. Vamos a señalar cuáles son las fuerzas horizontales y verticales que están actuando en nuestro problema. En esta sección, en la sección OAB, superficie curva, estarían actuando una fuerza horizontal y estarían actuando dos fuerzas verticales, una hacia abajo y una hacia arriba. Pero como esta superficie está completamente sumergida, ¿okay? Como esta está completamente, por decirlo así, está simétrica, la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, está completamente sumergida, entonces lo podríamos tomar como un volumen sumergido y la resultante de la fuerza vertical hacia abajo y vertical hacia arriba va a ser exactamente la fuerza de empuje. Entonces, este problema lo podemos hacer con fuerza de empuje. En esta sección, en la sección horizontal, vamos a tener solo una fuerza hacia arriba producida por el agua. Que básicamente tendríamos que encontrar esas tres fuerzas, ¿no? Vamos a llevarnos esta parte del problema, ¿verdad?, para trabajarla. O la trabajamos acá mismo. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para encontrar la fuerza horizontal? Vamos a señalar acá la fuerza horizontal. Como es simétrica, ¿ok? Vamos a señalarla acá. ¿Ok? De acá hay algo que hay que mencionar que es bien importante. Vamos a señalarlo acá. ¿Ok? Voy a separar acá. Y voy a señalar exactamente la mitad, que debe estar en el punto A. ¿Ok? Ajá. Lo que hay que señalar es que la fuerza no está aplicada, el centroide estaría acá.
Esta es toda la mitad, el centro. Pero la fuerza no está aplicada allí, está aplicada un poco más abajo, ¿ok? En el centro de presión. Recuerden que el centro de presión siempre va a estar más abajo, un poco más abajo que el centroide. Eso lo vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, por eso esta fuerza horizontal yo la voy a ubicar un poco más abajo. Sin embargo, bueno, esta vamos a llamarle simplemente H. ¿Ok? Y acá debe existir una fuerza de empuje. Recuerden que hay una vertical hacia abajo y una vertical hacia arriba. La resultante va a ser nuestra fuerza de empuje. La fuerza de empuje va a estar ubicada, ¿ok?, en algún punto acá, ¿no? La vamos a ubicar en el centroide. En el centroide de la figura. Recuerden, esta figura que está acá viene a ser entonces un semicírculo. ¿Ok? ¿Y qué fórmula utilizábamos nosotros para encontrar el centroide de un semicírculo? Recuerden que el centroide de un semicírculo va a estar, ¿ok?, vamos a señalarlo acá en otro color. Va a estar ubicado más o menos por acá. Lo voy a señalar. Donde para la parte horizontal, como les dije, el centroide debe estar acá en toda la mitad, por simetría, pero el centro de presión debe estar un poco más abajo. En el caso de la vertical, ella va a estar ubicada a una distancia más o menos acá, representativa, donde esta distancia de acá hasta acá es conocida. O sea, la podemos calcular. Esa distancia es 4R sobre 3pi. 4R sobre 3pi. ¿Ok? La podemos buscar en las tablas. Es una distancia muy conocida para el centroide en un semicírculo. Entonces esta fuerza, que va a ser la fuerza de empuje, va a estar ubicada allí. La tercera fuerza que vamos a tener presente va a ser acá. Esta sección es simétrica. Como pueden verla, es un rectángulo. ¿Ok? Mitad 1.5, 1.5. Entonces, por simetría, la fuerza vertical va a estar ubicada allí, exactamente en el centro, ya que su centroide estaría pues a la mitad por ser un rectángulo. Listo. Esas son las tres fuerzas que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Esas tres fuerzas, entonces vamos a llamarle acá, como son dos verticales, vamos a llamarle vertical 1 y vertical 2. Con relación a la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta, ¿no? Otro tema muy diferente es, y señalémoslo con otro color, la tensión que ejerce el cable sobre la compuerta, ¿no? Eso ya es otro tema. Podríamos señalar acá esa tensión como una tensión T, tensión de la cuerda. Esa tensión de la cuerda es el peso del bloque, básicamente, ¿no? Vamos a llamarle esa tensión T. Listo. Ya sabemos que esto gira alrededor de O. Entonces es allí donde nosotros vamos a calcular momento, ¿no? Acá en O, donde gira, debe existir también dos reacciones, ¿no? Una reacción que sería la reacción OY y una reacción OX. Pero nosotros, cuando vayamos a resolver esta parte, simplemente hacemos momento en O para anular estas dos reacciones, ya que si hacemos momento en O, pues obviamente las reacciones allí no van a ser momento. Y acá en C debería existir una reacción en C, ¿ok? Le llamaremos CY. En este caso, la reacción nosotros vamos a buscar que sea cero. Y cuando hagamos sumatoria de momentos, pues acá la reacción decimos que es cero. Y así estaremos encontrando la tensión necesaria para que la reacción C sea cero. Luego, con ese valor de la tensión y el peso específico del bloque, podríamos encontrar el volumen necesario del bloque. Entonces, bueno, vamos a pasar a los cálculos. Vamos con la fuerza horizontal. Ok. Las fuerzas horizontales, esta fuerza horizontal, ¿cómo la calculamos? Ok. Esa fuerza horizontal, vamos a llamarle entonces, como le dijimos, H, va a ser igual al peso específico del fluido, que en este caso es agua, 9810, por la altura hasta el centroide. Utilizamos la altura hasta el centroide, multiplicada por el área proyectada. ¿Okay?
área vertical proyectada. Bien. Entonces, bueno, el área proyectada, ¿cuál será? Y el HC, ¿cuál será? Ok, fíjese que acá el diámetro son 4 metros. Significa entonces, vamos a hacerlo con gris para no saturar nuestro dibujo. Y vamos a hacerlo más delgado. Esta distancia entonces de acá hasta el centroide, que viene a ser la mitad, serían 2 metros. Ahí está, 2 metros. Y el centroide ya vimos que está ubicado acá, por tanto, HC, que es desde el nivel de agua libre, lo tenemos acá arriba señalado con esta flechita, va a ser desde el nivel de agua libre hasta el centroide de nuestra figura, ¿no? Eso va a ser entonces mi HC. ¿Cuánto será el HC? Está bastante sencillo. El HC va a ser igual entonces a 4 metros. 2 metros más 2 metros serían 4 metros. Y me queda un poco grande esto. Vamos a señalarlo acá. ¿Okay? HC 4 metros. Ajá. El área proyectada. Esto es una superficie curva y yo voy a verla desde un punto de vista desde la fuerza horizontal y voy a verlo como una proyección en la pared. En este caso, si nosotros proyectamos esta superficie curva, si la proyectamos sobre la pared, supongamos que la proyectamos sobre esta pared, esto se vería como un rectángulo. Fíjate que acá se ve como una línea, ¿no? Se ve como una línea vertical de 4 metros. Pero recuerden que hay 2 metros, el problema nos dice 2 metros perpendicular a la pantalla. ¿Cómo se vería entonces visto de frente, ¿no? Nosotros hacemos el dibujo de cómo se vería visto de frente. Y se vería entonces, fíjense que tiene un alto de 4 metros y un ancho de 2 metros. Entonces debería verse algo así, más alto que ancho. Este sería entonces mi área proyectada. Vamos a colorearla, ¿no? Voy a colorearla de rojo porque la línea, la compuerta es roja, ¿no? Ahí la tenemos. Más o menos así se vería. Entonces, esta área proyectada se pueden calcular dos cosas, ¿no? Primero el área como tal. ¿Ok? El área proyectada. Bueno, como ya lo mencionamos, tiene 2 metros. ¿Ok? Perpendicular a la pantalla y los 4 metros que estamos viendo acá verticales, ¿no? Entonces el área proyectada sería 2 por 4, pues simplemente sería 8 metros cuadrados. Pero también podríamos calcular el momento de inercia, que lo vamos a necesitar luego para encontrar la posición hasta el centro de presión. ¿Ok? Porque este es HC. Pero vamos a necesitar luego, para la posición, para poder hacer momento, vamos a necesitar la profundidad hasta el centro de presión, que está un poco más abajo, ¿no? Entonces vamos a necesitar el momento de inercia para hacer ese cálculo. Ya vamos a ver la fórmula que utilizamos para ello. ¿Sí? De todos modos acá señalo, vamos a señalar nuestro HP o altura del centro de presión, ¿no? Centro de presión, vamos a colocarle SP. Debemos nosotros calcular, que va a ser la distancia que en realidad vamos a utilizar cuando hagamos sumatoria de momento en O. Listo, entonces, para el centro de presión, lo voy a escribir de todos modos por acá. HCP del centro de presión va a ser igual a altura del centroide más el momento de inercia entre nuevamente altura del centro de presión, altura del centroide, por el área proyectada. Área proyectada. A ver. Área proyectada. Ahí lo tenemos. Entonces, este momento de inercia no, lo sacamos de acá, del área proyectada. ¿Cuál será su momento de inercia? Si buscamos por tabla, va a ser 1 sobre 12
por la base, que en este caso sería 2, por la altura, que en este caso sería 4 elevado al cubo. Y eso me daría, sacar esa operación, ¿no? Nos estaría dando 32 tercios, ¿no? Como estamos trabajando en metros, esto sería metros a la cuarta. Esto tendríamos la I que vamos a utilizar posteriormente acá. La área proyectada sería esta. Y altura hasta el centroide, pues ya la vimos. Sería esta, ¿no? Estos 4 metros. Tenemos lo que necesitamos para hallar también la altura hasta el centro de presión. Entonces, bueno, hacemos el cálculo. Primero, de la magnitud, vamos a señalarlo acá, vamos a escribirlo. Magnitud de la fuerza horizontal okay. Bien, magnitud de la fuerza horizontal y vamos a tener profundidad del centro de presión. Listo. Vamos entonces a salir de la fuerza horizontal a hacer estos cálculos, ¿no? Para el agua, como no nos están dando temperatura, vamos a asumir que la densidad es 1000 y que la gravedad es 9.81, así que sería 9810 newton sobre metros cúbicos. ¿Okay? Gravedad, repito, por densidad da peso específico, 9.81 por 1000, 9810 newton sobre metros cúbicos. Altura hasta el centroide serían 4 metros y área proyectada serían 8 metros cuadrados. Si realizamos esta operación, vamos a obtener lo que es la magnitud de la fuerza horizontal, que nos va a dar, ¿cuánto nos daría? A ver, 9810 por 4 por 8. Da 313.000. Vamos a borrar esto. 313.920 newton. En kilonewton pues sería 313,92 kilonewton, ¿no? Vamos a dejarlo así en newton. Ahora vamos a calcular también la altura o la profundidad hasta el centro de presión. Hay algo importante también que hay que mencionar, ¿no? Yo luego voy a hacer en realidad es momento, ¿no? Si quiero mencionarlo acá, yo quiero llegar acá hasta el centro de presión. Y luego lo que yo voy a necesitar en realidad para trabajar es esta distancia, que va desde O hasta el centro de presión. Esta es la distancia que en realidad es de interés para mí, porque cuando haga sumatoria de momento en O, va a ser la fuerza horizontal por la distancia, esta que he llamado D. De eso, entonces ya yo sé que hasta el centroide son 2 metros, como ya lo señalé, pero me interesa es este pedacito que está acá, esta pequeña distancia que es un poco, o sea, luego de 2, la distancia que hay hasta el centro de presión, entre el centroide y el centro de presión. Bueno, si ustedes observan, esta distancia va a ser HCP, ¿verdad? Menos HC, porque HCP es la distancia completa y HC es la distancia hasta el centroide, entonces esta sería la diferencia. De tal modo que si yo observo la fórmula puedo llegar a esta conclusión. Si yo acá le resto HC, básicamente lo que estoy haciendo es un despeje. Entonces esa pequeña distancia que yo he llamado D, ¿okay? Le voy a quitar este nombre y simplemente voy a buscar ahora D. Va a ser igual a 2 metros, ¿okay? 2 metros, que va a ser hasta el centroide más esta diferencia que la tengo acá arriba. Sería 2 metros más esta sección, ¿no? ¿Okay? Básicamente, no serían los 4 metros de HC, sino solamente los 2, porque es lo que me interesa para el ejercicio. Me interesa es desde O hasta acá. Y de una vez tengo esa distancia, que es la que voy a utilizar para el momento, ¿no? 32 entre 3,
metros a la cuarta, HC serían 4 metros y el área proyectada serían 8 metros cuadrados. Las unidades, como pueden ver, son consistentes, metros a la cuarta sobre metros al cubo. Entonces sería 2 más 32 entre 3 sobre 4 por 8. Y eso me está dando 7 tercios, exactamente 2,33. 2,333 periódico metros. ¿Okay? O de forma exacta podríamos decir que es 7 tercios de metros, ¿no? Que es la distancia que yo en realidad voy a utilizar para hacer momentos, repito, desde O hasta el centro de presión. HCP sería 4,333 porque sería desde la superficie, ¿no? Pero no es de interés para mí en este momento esa distancia, sino la distancia para hacer momentos. Entonces ya tengo lo que requiero de lo que es la fuerza horizontal, ¿no? Listo. Todo listo con la fuerza horizontal. Ahora vamos con la segunda, que es la que he llamado vertical 1. La vertical 1, en magnitud, debe ser la fuerza de empuje. Porque es simétrico nuestro objeto y es como si estuviera un objeto, digamos, lleno de aire, sumergido, ¿no? Entonces va a tener una fuerza de empuje, que es la diferencia entre la fuerza del agua que está por debajo y la fuerza del agua que está por arriba. De todos modos, les recuerdo que para lo que son las fuerzas verticales, nosotros lo que hacemos, vamos a señalarlo acá. Nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, es imaginarnos todo este volumen, ¿ok? Todo este volumen, y calculamos el peso de ese volumen, ¿ok? Esa sería la fuerza hacia arriba. Para la fuerza hacia abajo, sería todo este volumen que está sobre la compuerta. Si ustedes se dan cuenta, si al volumen desde abajo yo le resto el volumen que está por arriba, me va a quedar solamente el volumen del objeto, que en este caso va a ser un cuerpo cilíndrico, un medio cuerpo cilíndrico. Vamos a llevarnos esto, ¿verdad? Recuerden que acá lo importante es que se entienda porque a la hora de resolver otro problema, debemos entender exactamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, mira, esto sería algo de la siguiente manera. Más o menos sería esto. Tenemos acá lo que nosotros observamos. Tenemos 2 metros de profundidad. Entonces, más o menos se va viendo es algo así. Bien. Claro que nosotros de frente solamente vemos es esto. Bien. Entonces, yo tengo, repito, esto es nada más para explicar, una fuerza hacia arriba, ¿ok? Y tengo también una fuerza hacia abajo. Y yo les estoy diciendo que al sumar estas dos fuerzas, lo único que me va a quedar va a ser la fuerza de empuje. La fuerza de empuje por definición, ¿verdad? La fuerza de empuje por definición, vamos a escribir acá, fuerza de empuje. Fuerza de empuje. Por definición va a ser el peso específico del fluido, densidad por gravedad, peso específico, que en este caso es el peso específico del agua, multiplicado, ¿verdad?, por el volumen de agua desplazado. Volumen desplazado. En este caso agua, pero podría ser aceite, ¿no? Entonces, esta fuerza de empuje va a ser nuestra fuerza vertical. De todos modos, para analizarlo un poco, vamos a representarlo. Quiero que ustedes lo vean. Si yo tengo, repito, si yo quiero calcular la fuerza hacia arriba, yo tendría que encontrar, ¿ok?, el peso de este volumen. Y si yo quiero la fuerza hacia abajo, tendría que encontrar el peso de este volumen. ¿Ok?
Bueno, acá no sería una suma, más bien sería una resta, ¿no? Si a todo este volumen que está acá es una resta porque una fuerza va hacia arriba y la otra fuerza va hacia abajo, ¿no? Por eso es una resta. O sea, una tendría signo positivo y la otra tendría signo negativo. Lo podríamos ver como una suma, pero en este caso, pues simplemente una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, la restamos. ¿Qué obtenemos entonces? Fíjense que si yo al volumen o al peso del agua que está representando la fuerza que va hacia arriba, le resto el volumen del agua, del peso del agua que está en la parte superior, me va a quedar únicamente, ok, vamos a representar con el mismo color, me va a quedar únicamente el volumen de agua que está dentro de nuestra sección de interés. Y por definición, como les decía, este es el concepto de fuerza de empuje. Este es el concepto de fuerza de empuje. Es el peso del volumen desplazado. En este caso sería el peso del volumen que está siendo desplazado por este espacio vacío. Esa va a ser mi fuerza de empuje. Este espacio vacío está desplazando un volumen de agua y esa va a ser la fuerza vertical 1. ¿Okay? Si lo hacemos paso a paso, podríamos llegar también a demostrar que calculamos la fuerza hacia arriba, calculamos la fuerza hacia abajo, la restamos y nos va a quedar entonces el volumen desplazado, que básicamente es el concepto con el que estamos trabajando, ¿no? Acá entonces sería esta sección cilíndrica, medio cilindro, y tendríamos que calcular ese volumen. Entonces, como es la mitad de un cilindro, vamos a señalarlo acá. Vamos a tener nosotros un radio. En este caso el radio va a ser 2 metros, ya que el diámetro son 4 metros, como se puede ver en el problema. Aquí, 4 metros el diámetro, el radio serían 2 metros. Y tendríamos una longitud, profundidad perpendicular a nuestra pizarra de 2 metros. Y necesitaríamos encontrar este volumen. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Este sería el volumen de agua desplazado. Se calcula de esa manera. Volumen de agua desplazado. El volumen de agua desplazado sería entonces, a ver, como es media circunferencia, sería entonces la mitad de pi por el radio cuadrado. Pi por radio cuadrado sería la circunferencia completa, aquí le estamos sacando la mitad. Pi por el radio al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Eso que nos daría el área. Para obtener volumen multiplicaríamos por la profundidad, que serían 2 metros. Y ahí tendríamos entonces nuestro volumen. Vamos a señalarle las unidades que siempre son importantes para que las podamos ver. La mitad entonces del círculo, ok, aquí quedaría metros al cuadrado por la profundidad, que sería 2 metros. De tal modo que el volumen desplazado va a ser igual a 4pi, ¿cierto? Vamos a dejarlo como 4pi. No voy a colocarlo como decimales, aunque lo podríamos escribir como decimales también, ¿no? 4pi serían más o menos como 12.56. Esto sería en metros cúbicos. Ese sería el volumen de agua desplazado. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la fuerza de empuje? En este caso, la fuerza de empuje sería lo que hemos llamado V1. Entonces, la nomenclatura que utilizamos fue V1. Y acá sería entonces 9810 densidad por gravedad, newton sobre metros cúbicos, densidad por gravedad. Por el volumen desplazado, que en este caso va a ser 4pi. 4pi de metros cúbicos. Se cancela metros cúbicos con metros cúbicos y encontraríamos el valor de V1, que serían 9810 por 4pi. Vamos a colocarlo ahora sí, con números decimales. Un valor aproximado de 123.276.095
Newton aproximadamente. Ahora con relación a lo que es la posición. Okay. Recuerden que esta distancia es 4r sobre 3pi, okay, por centroide. Acá hay semicilindro al revés, ¿no? Del lado contrario, ¿no? Acá estaba hacia la izquierda y acá lo hice hacia la derecha, pero el análisis es el mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a hallar esa distancia, 4r sobre 3pi. A ver, lo que es de interés para nosotros es esa distancia porque cuando yo haga la sumatoria de momento en O, ok, vamos a llamar, a ver, este lo llamamos D, ¿no? Vamos a llamar a este otra distancia que está acá 4r sobre 3pi. Recuerden que acá hay una línea de acción. Hay una línea de acción acá. Y cuando yo haga la sumatoria de momentos, voy a necesitar, para sumatoria de momento en O, la fuerza por la distancia horizontal que exactamente coincide con 4r sobre 3pi. A eso vamos a llamarle D2. Vamos a llamarle D2. Listo. Entonces, esa distancia de 2 va a ser 4r sobre 3pi. Y de una vez la señalamos acá. Distancia de 2 va a ser igual a 4r sobre 3pi. 4 por 2 sobre 3pi. Que nos daría un valor aproximado de 4 por 2 entre 3pi. Nos da 0,8488, 0,8488 aproximadamente. Podríamos redondearlo a 849 metros. Y eso con relación entonces a lo que es B1. Con eso ya tendríamos B1. Tenemos la magnitud, ¿ok?, de la fuerza vertical. Siempre es importante señalar las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué sería? Vamos a escribirle magnitud de la fuerza vertical 1. ¿Sí? Colocamos acá debajo. Lo hemos calculado utilizando el concepto de fuerza de empuje y nos hemos ahorrado todo este cálculo de tener que hacer la fuerza hacia arriba, la fuerza hacia abajo y tener que hacer la resta. Aquí ya lo hicimos directamente. Y también hemos calculado la distancia de O, que es donde vamos a hacer momento, hasta el punto de aplicación de la fuerza. La fuerza de B1. Y acá tenemos entonces los dos valores de interés para nosotros. Vamos con el tercero, que es más sencillo. Esta parte que está acá, la vertical 2, observamos, ¿okay?, para este caso que tenemos sobre la superficie un rectángulo perfecto. Vamos a señalarlo acá de todos modos para que se vea claramente. Sería acá, mira. Esta es la superficie, debemos encontrar el peso, repito, el peso del volumen que está sobre la compuerta. Siempre que vamos a determinar una fuerza hacia arriba, debemos encontrar el peso del fluido que está sobre la superficie. ¿Existe o no líquido en ella? A este volumen se le llama también volumen imaginario, porque fíjense que allí lo que hay es aire, pero nosotros vamos a imaginar que hay agua. Y que para este caso sería así. Del caso anterior, repito, para señalarlo acá en el gráfico, ¿no? Para señalarlo acá en el gráfico, que era el volumen que estaba sobre la superficie, ¿ok? Este volumen, ¿ok?, para la fuerza que iba hacia arriba, y este volumen para la superficie que estaba en la parte superior,
Y luego la resta de esos dos volúmenes nos da entonces el volumen que está vacío, que fue lo que nosotros encontramos acá. De forma similar, entonces en este caso lo que vamos a buscar es el volumen que está sobre esta superficie, que es un rectángulo perfecto. Bien, listo. Dicho eso, entonces ubicamos las dimensiones. Vamos a colocarlo acá con línea punteada. Para hacer los cálculos de B2, vamos a tener nosotros acá a B2 en la parte inferior. Acá tendríamos a B2. Y vamos a imaginar que ese volumen, que en realidad está vacío, está constituido por agua. Es un volumen imaginario. ¿Ok? Vamos a imaginar que tiene agua. Y sus dimensiones serían, fíjense, aquí en el problema son bastante claras, están directas. 4 metros para la parte esta que está acá y 2 metros. En total serían entonces 6 metros. Por acá tendríamos 6 metros. Y en el ancho sería 1.5 con 1.5. Vamos a tener entonces 3 metros. Pero eso sería una vista bidimensional. Recuerdan que este problema tiene 3 dimensiones. Entonces tendríamos 2 metros de profundidad. ¿Ok? Para formar en realidad un paralelepípedo. Un prisma rectangular. En realidad nos quedaría un volumen de este tipo. Listo. Vamos a señalar que acá son entonces 3 metros. Y que acá son entonces 6 metros. Y de profundidad tendríamos entonces 2 metros. Utilizando el mismo concepto, la fuerza vertical 2, la vertical 2 va a ser igual al peso específico del agua, es agua con el que estamos trabajando, multiplicado por el volumen, por el peso del agua imaginaria, ¿no? Que en este caso va a ser el volumen, ¿no? Peso específico por volumen nos da el peso. Para encontrar lo que es la magnitud de la fuerza es equivalente al peso del agua que uno se imagina que está allí. Entonces acá nuestro volumen sería, vamos a escribirle acá, para que es la fórmula completa, volumen imaginario. Y ahí entonces podemos calcular rápidamente lo que es nuestra vertical 2, nuestra fuerza vertical 2. Aquí sería entonces 9.810 para el agua, newton sobre metros cúbicos. Y el volumen imaginario, pues sería 6 por 3, 18 por 2, 36. 36 metros cúbicos. Listo. Si lo multiplicamos por 9.810, obtendríamos un valor de 353.160 newton, ¿no? Fuerza vertical 2. He utilizado la nomenclatura de vertical 2, pero no lo vayan a confundir con volumen, ¿no? Ahí está la unidad, newton. Y la posición, eh, bueno, mire que a esta distancia le he llamado D2 cuando es correspondiente a 1, ¿no? Vamos a modificarle ese nombre. Vamos a llamarle este D1, ¿ok? Y a la distancia desde O hasta la fuerza vertical 2, vamos a llamarle D2, para que corresponda a cada uno con su número. Este sería entonces D2. Este no requiere cálculo, está directo. Fíjense que esa distancia de 2 es 1.5 metros, ¿no? Entonces vamos a señalarlo acá, D2, 1.5 metros, de forma directa. Y a esta distancia le cambiamos el nombre, le vamos a llamar D1 correspondiente con B1, ¿no? Ya hay consistencia con los nombres y listo. Con eso ya tendríamos todos los datos que necesitamos para hacer la sumatoria de momento. Voy a pasar esta información para acá, vamos a ordenarla. Voy a colocar esta por aquí
Y estos cálculos los vamos a colocar por acá. Listo. De interés para mí son las fuerzas y las distancias, ¿no? Vamos a llevarnos esto. Fuerza horizontal con su respectiva distancia. Vamos a dejarlo como 7 tercios. Fuerza vertical con su respectiva distancia. Y la colocamos por acá. Y la segunda fuerza vertical con su respectiva distancia. Y la llevamos por acá. Listo. Tenemos los datos que son de interés para nosotros. Ahora vamos a hacer sumatoria de momento en O. Si hacemos sumatoria de momento en O X y OY, pues no hacen momento. CY estaría haciendo momento, pero recuerden que el problema me dice cuando CY sea 0. Entonces en este caso decimos que CY va a ser 0 para efecto de responder la pregunta, ¿no? Vamos entonces a hacer sumatoria de momento. A ver. Aquí diríamos entonces sumatoria de momentos en O que sea igual a 0, asumiendo positivo sentido antihorario. ¿Ok? Listo. Vamos entonces. Básicamente sería, si hago momento en O, sería H, fuerza horizontal positiva, por su respectiva distancia. Sería H por D. Luego tendríamos menos, estamos acá, sería menos en contra de nuestro sentido positivo, menos la fuerza vertical 1 por su respectiva distancia 1. Y luego sería entonces más la fuerza vertical 2 más la fuerza vertical 2 por su respectiva distancia 2. Nos estaría faltando la tensión, ¿verdad? Que está en la misma posición de B2. Sería entonces más la tensión del cable por la misma distancia 2, porque están en la misma ubicación. Y esto debería ser igual a 0. ¿Okay? Podríamos incluir a CY, ¿okay? Sería menos CY por 3. Pero recuerden que la condición es que CY sea 0. Sin embargo, no está de más escribirla. Vamos a escribirla y quizás en otro problema les podrían hacer una pregunta con relación a eso. CY por 3 metros. Ahora, volvemos a las preguntas. Las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre la compuerta OABC, ya las tenemos todas, H, B1 y B2. La tensión en la cuerda, esa la vamos a calcular en este momento. Y el volumen necesario lo calcularíamos después. ¿Okay? Nosotros en este caso vamos a decir que CY sería 0, porque es el instante en el que el peso para el cual nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces acá reemplazamos nuestros valores. Ya los tenemos previamente acá, ¿verdad? H sería 313.920 newton por la distancia, que sería 7 tercios metros. La vertical 1, fuerza vertical 1, que tiene un valor de 123.276.095 newton por la distancia 1, que es 0.849 metros. ¿Okay? Fuerza vertical 2 nos da 353.160 newton por la distancia 2, que nos da 1.5. La tensión en la cuerda y la distancia 2 nuevamente, que va a ser 1.5.
CY sería entonces 0 por 3 metros, para este caso. De allí encontraríamos el valor de la tensión. El valor de la tensión nos estaría... Bueno, la tensión nos estaría dando 771.000. Ajá, el signo. Ujú. Acá estamos haciendo momento en O, el signo sería negativo para la tensión. Bien, entonces la tensión nos estaría dando 771.705.73 newton. Será el valor de la tensión. Ahora bien, con relación al peso, nos están dando acá 23.5 kilonewton sobre metros cúbicos. Kilonewton. Entonces, bueno, vamos a expresar esta tensión en kilonewton. Sería 771,7 aproximadamente kilonewton. ¿Bien? Ajá. El bloque lo tenemos en la parte inferior, ¿verdad? Es un bloque gris de cemento, asumimos. Y la tensión sería esta misma. Es la misma cuerda. Así que la tensión con la que el bloque ala es la misma tensión que lo sostiene. Ya sabemos el valor de la tensión. ¿Okay? Este sería el valor de la tensión. Lo escribimos allí. Ahora, este bloque tiene un peso que hace equilibrio. Ese peso debe estar hacia abajo. ¿Ok? Aquí es igual el peso del bloque. Al peso específico del bloque por su volumen. Volumen del bloque. ¿Ok? Tenemos esas dos cosas, ¿no? El peso específico del bloque lo dan, el volumen del bloque no lo dan, pero el peso como tal se equilibra con la tensión y lo tendríamos, lo que significa que, vamos a ver de nuevo, 23.5, aquí serían 23.5 kilonewton sobre metros cúbicos, ¿okay? Y el peso sería igual a la tensión, 771.7 kilonewton. De tal modo que tenemos los dos valores que necesitamos y la única incógnita sería el volumen del bloque. De tal modo que el volumen del bloque sería igual a ¿cuánto? 771.7 entre 23.5 para un valor de 32.84 aproximadamente metros cúbicos. Y eso es lo que nos piden, el volumen necesario para las reacciones, para que las reacciones en el punto C sean iguales a 0. Y la tensión en la cuerda, suponiendo también que la reacción CY sería 0. ¿Ok? En la pregunta B no me lo mencionan, pero tomamos esta misma condición para encontrar la tensión de la cuerda, porque si no, tendríamos dos incógnitas, ¿no? Tendríamos dos incógnitas y no se podría resolver. Bien, OX sería sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a HX. Sumatoria de momento en O nos podría dar, no, porque no tendríamos la tensión. Tendríamos que asumir necesariamente que CY va a ser 0. Bien. Entonces, para el ítem B, también asumimos que la reacción en CY es 0. Asumiendo eso, entonces esta sería la respuesta. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el problema. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Voy a estar subiendo videos de mecánica de fluido y otros videos también bien interesantes. Entonces, estamos en contacto. Muchas gracias.